Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres y a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, y a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me diréis aquel refrán médico: cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo, sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Le llevaron a un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy damos un paso. Si veíamos hasta hace nada este Evangelio, que era el de Mateo, a partir de hoy volvemos o pasamos al Evangelio de Lucas, pero saltándonos los capítulos iniciales, no yendo directamente a la predicación de Jesús. Y lo iremos viendo durante prácticamente casi lo que queda de año litúrgico. Y en este inicio de la predicación, aunque Jesús, cuando llega a este momento de ir a Nazaret, ya había predicado, ya se había empezado a hacer famoso, había predicado no solo en Judea, sino también en Cafarnaúm, ya empezaba a tener los apóstoles, al menos una parte, ya estaba, en pleno funcionamiento, digamos, pues allí va a Nazaret. Y aquí el texto es complicado porque, por una parte, parece que al principio le aprueban y lo admiran y después se ponen en contra. Aquí los que saben no se ponen de acuerdo del todo y dicen que es muy posible que Jesús fuera varias veces a Nazaret y solo por afán de brevedad hubieran puesto todas las veces que ha ido concentradas en una sola. Y entonces hay momentos en los que le aceptan, otros momentos en los que rechazan, y por eso, poniéndolo junto, parece que sea todo extraño, pero es lo de menos. El caso es que la primera vez que va a Nazaret, Jesús hace lo que ya hacía y nos explica lo que hacía normalmente desde que empieza a predicar, que es: los sábados se reúnen los judíos en la sinagoga y él va. Y como nos dice otro lugar en el Evangelio, él tiene 30 años, o sea, puede ser maestro en Israel, era la edad mínima para ser maestro en Israel, o sea, rabí, con lo cual tiene derecho a leer la Escritura y comentarla en las sinagogas. Y es lo que hace. Se presenta en las sinagogas los sábados, le presentan el rollo del Antiguo Testamento, no existía todavía el Nuevo, lógicamente Antiguo Testamento,
lee y comenta. Y dice, aquí lee el rollo de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, proclamar el año de gracia del Señor. O sea, está hablando del Mesías que ha de venir. Isaías que profetiza el Mesías y lo profetiza a siglos de distancia. Y el comentario de Jesús debería ser largo, pero como siempre, por brevedad, en los evangelios nos dan solo lo que necesitamos para nuestra salvación, no toda la curiosidad no todo ese material para nuestra curiosidad, sino para nuestra salvación. Enrolla este rollo, lo devuelve al que lo ayudaba, se sentó. Esto de sentarse, sabéis muy bien que es lo mismo que hacen los obispos. Si os fijáis, los curas predicamos de pie. Los obispos predican sentados, a imitación de Cristo, que predica sentado. Y de ahí viene la cátedra, la silla desde donde se enseña el que tiene autoridad. Como diciendo en la Iglesia, Cristo es la plena autoridad. Esa autoridad de Cristo aquí en la tierra la tienen los apóstoles y sus sucesores, que son los obispos, así que ellos se sientan en la cátedra, en el lugar de la enseñanza en nombre de la Iglesia. Pero el cura no. ¿Por qué? Porque nuestra autoridad no es la autoridad del obispo, sino delegada por el obispo. Nosotros no tenemos toda la autoridad, ni mucho menos, sino que estamos en nombre del obispo, al que debemos esa obediencia y esa comunión en Cristo. Así que los curas tenemos que predicar de pie. No es que pase nada por hacerlo de pie o sentado, pero es un signo. Nuestra autoridad es delegada. El párroco no es la autoridad para decir lo que quiera, ni mucho menos. En el fondo tampoco la del obispo, sino que hemos de predicar a Cristo y lo que predica el Evangelio y la Iglesia. Pero para que se vea bien, por eso el cura lo hace de pie. No tiene él la autoridad. La autoridad en la diócesis es el obispo en nombre de Cristo. Son pequeños detalles, pero que nos han de hacer entender que el cura no, por mucho que sea el párroco o no tiene autoridad plena, ni muchísimo menos para decir lo que a él le parece, lo que él crea oportuno o lo que él piense, sino para enseñar lo que enseña la Iglesia. ¿Y qué es lo que enseña Cristo aquí? Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Es la primera vez que Jesús viene a decir: yo soy el Mesías, aquel que esperaban, el que anunciaron los profetas. Lo tenéis aquí delante, claro, la gente se queda estupefacta. ¿Cómo? Y hay ese principio de aprobación, vaya, qué bien, ¿no? Pero después enseguida la segunda parte. ¿No es este el hijo de José? Pero este no es el que conocemos. ¿Cómo va a ser este el Mesías? Los otros evangelios nos lo aclaran más, pero si este sabemos de dónde viene, pero si este tenemos aquí a sus hermanos y sus hermanas, sus parientes, ¿cómo es posible? Y entonces dudan de él, más que dudar, no lo aceptan. Y entonces viene esto que Jesús, esta reacción de Jesús. Sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm, como diciendo, tú dices que eres el Mesías, pues haznos milagros. Pero Jesús no hace milagros cuando no hay fe. Y esto en la Iglesia lo hemos de aprender mucho. Aunque Dios puede hacer los milagros como quiere y cuando quiere, y los hace, pero normalmente en el Evangelio se exige fe en Cristo. Por eso hoy tal vez hay menos milagros que otras veces, aunque hay muchos, porque nos falta fe. Y muchas veces cuando se actúa y se vive desde la fe, Dios actúa de una forma especial y haciendo milagros que muchas veces no son los que nosotros querríamos, porque Dios actúa como quiere y cuando quiere y de la forma que realmente Él quiere, y nos da esas gracias que a veces, que seguro que no nos merecemos, pero que a veces no querríamos, pero son las que son buenas para nosotros,
para poder mantener la fe o llegar a la fe y para llegar a la salvación, que es en el fondo para lo que hemos sido creados, para vivir eternamente con Dios. Y entonces aquí, con esto de la fe, Jesús es durísimo con los de Nazaret. Y empieza a decir, en verdad os digo, ningún profeta es aceptado en su pueblo. Y entonces habla de la viuda en tiempos de Elías. Y esa viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón, una extranjera, es la única que recibe la gracia y los milagros del Señor. Y Naamán, el sirio, también un extranjero, y recibe la curación de la lepra. En momentos difíciles, aquellos que han creído y resulta que son extranjeros, no son del pueblo, pues que no nos pase también a nosotros, que los que somos del pueblo de Dios no recibamos la gracia de Dios porque no creamos suficiente, porque tengamos una fe demasiado débil y que nos superen aquellos que vienen de fuera, que vienen incluso del paganismo, pero que llegan a la fe, que creen en Cristo. En el fondo es lo que se nos pide a nosotros, creer en Él, para que Dios actúe en el corazón de cada uno, primero por la gracia, que ya es un gran milagro cada gracia que Jesús nos va dando, la vida de la fe en cada uno de nosotros, y después que Él pueda actuar por las manos de cada cristiano como otro Cristo para el bien y la salvación del mundo.